Que la paz del Señor sea con ustedes, hermanos y hermanas. Es un privilegio poder verles. Que Dios sea bendiciendo cada una de sus vidas. Siempre es un gozo estar en la casa del Señor. Creo que estamos más del aforo permitido, pero por hoy está permitido. Damos gloria al Señor y nos alegramos y regocijamos recordando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia de Él sea derramada en cada una de sus vidas, hermanos y hermanas. Hoy recordamos que en un momento determinado de la historia, en un tiempo programado solamente por nuestro Dios, vino Jesucristo al mundo de una forma muy singular. No fue anunciado por los medios de la época, porque ahí no había comercio, internet, nada. No fue avisado ni por los vecinos. No fueron convocados los gobernantes ni los reyes, más bien el anuncio llegó a los más pobres y desfavorecidos de la sociedad. Dice Rafael Ángel Marañón: el Señor revela sus más profundos misterios a los humildes y a los que se tienen por nada, y los oculta a los que, enaltecidos en su sabiduría mundana, creen que son algo delante de Dios por estas cualidades. Solo a sus pequeños revela Dios sus altos misterios, y solo a ellos se los hace comprender. Muchas veces las cosas grandes de Dios se han ocultado a los grandes hombres. Se ha ocultado a los nobles, pero se ha revelado a los pobres, a los más sencillos. Y a veces Dios ha escogido no a los más poderosos, sino a la gente más humilde para que le pueda servir. Y en la Biblia usted encuentra muchos ejemplos de eso. Y damos gracias a Dios por eso. Y que en este caso los débiles fueron llamados antes que los poderosos. Dice el Señor que los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros. En nuestra lectura de Lucas 2, del 8 al 19, voy a leer solamente un poco. Dice la palabra del Señor: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Señor, la palabra tuya es palabra nacida de tu corazón para darnos a nosotros, Padre Santo, y agradecemos porque es un privilegio ser herederos de la palabra de Dios, palabra que no tuvieron los profetas, no tuvieron los apóstoles, pero la tenemos nosotros en nuestras manos. Y es un privilegio, bendito Dios, que tú nos hayas concedido que podamos tener toda la Biblia para poder nosotros leerla, para aprender de ti. Y cada testimonio de vida, bendito Dios, es un testimonio de tu presencia y de tu accionar en la historia, Padre bendito. Te damos gracias porque tú, como Rey de la eternidad, eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias por enviar a tu Hijo al mundo. Gracias, Señor Dios, porque en su humildad, en su sencillez, nos enseña que también seamos humildes y sencillos, porque tú amas de ese tipo de corazones. Bendito seas, Dios. Te damos gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí, pidiendo sobre ellos tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Evangelio de Lucas, que usted se lo ha leído ya, ¿verdad?, nos habla, el que más relata acerca del nacimiento de Jesús, el Mesías esperado. En esta narración hay que resaltar primeramente cómo José y María viajaron desde lejos para ir a cumplir con el censo allá en Belén. Yo creo que fue un viaje de mucho sufrimiento, ella en sus ya a pocas horas de dar a luz, pero viajando sobre un burro. Imagínese usted, viaja en automóvil y así está incómodo, viaja en bus y no hace valer. Mire,
peor a pie y sobre ese animal ahí. Imagínense con tanto movimiento, y no sobre carretera pavimentada, sino sobre las piedras, sobre las lomas y bajando los barrancos. Ay, imagínese usted, terrible. Pero ellos fueron para que se cumpla toda la palabra de Dios, para que se cumplan las profecías del nacimiento de Jesús. Y justo cuando Jesús nace ocurren cosas, sucesos maravillosos, como alrededor del lugar, como el aparecimiento de los ángeles. Imagínense qué hermoso habrá sido eso. Y se cumple la profecía de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un acontecimiento divino, histórico, profético, escatológico, que nos enseña a nosotros mucho. Este es un acontecimiento que no debe ser pasado por alto por todos los cristianos, porque siempre lo recordamos nosotros con mucha reverencia, lo recordamos con respeto, con amor, porque Jesús se encarnó como persona, como ser humano, se hizo de carne y hueso para vivir y sentir lo que sentían los seres humanos. Él nació como un frágil bebé, pero desde su nacimiento Dios lo anunció de forma sobrenatural. Dice William Barclay en su comentario bíblico: es maravilloso que los primeros a los que Dios comunicó la buena noticia fueron unos sencillos pastores. Los más religiosos de aquellos tiempos despreciaban a los pastores porque no podían cumplir todos los detalles de la ley ceremonial. No se podían lavar las manos meticulosamente ni observar todos los otros preceptos y reglas. Tenían que atender a las necesidades de los rebaños. Así es que los religiosos los despreciaban. Fueron hombres sencillos que estaban trabajando en el campo, los primeros que recibieron el mensaje de Dios. Y eso es verdad. Dice que en ese momento histórico los pastores eran considerados la clase más baja de la sociedad. Su trabajo no solo los obligaba a estar distantes del templo, distantes de la sinagoga, sino que también los hacía ceremonialmente impuros, debido al olor que emanaban. Imagínense cargando sus ovejitas, y usted sabe cómo huele esa oveja. ¿Cuántos han tenido una ovejita en su casa? Y la ovejita no es que huela bien, ¿verdad? Se huele mal. Y ellos olían a oveja, pues, miren. Pero, sin embargo, imagínense lo que es la gracia del Señor. Él dio el primer anuncio del nacimiento del Salvador a estos humildes hombres del campo, a esta gente sencilla. Lucas 1:52 dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Dice la palabra que a esta gente humilde se les presentó un ángel del Señor. En Lucas 2:9 dice la palabra: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Imagínense en medio de la oscuridad de la noche, cuando estaban ahí cuidando sus ovejitas, tal vez arropados, durmiendo, y en eso se enciende el cielo y se abre un portal del cielo y los ángeles aparecen ahí. El ángel para dar el anuncio y después los coros celestiales. ¡Qué privilegio, hermanos! ¿Cuánto no daríamos nosotros por vivir una experiencia así, para tener esa teofanía, de poder mirar la divinidad? ¡Qué lindo! Pero ellos tuvieron ese privilegio. Imagínense, qué maravilla. Un espectáculo sin igual, con las huestes de ángeles que cantaban y alababan al Señor, proclamando la gloria del Señor. Hermoso, realmente hermoso. Y la buena noticia dada a esa gente discriminada. ¿Cuántos les querían a ellos? Tal vez ni en la casa de ellos. Ellos eran empleados de otros, porque ni siquiera habrán sido sus ovejas. Pero ellos fueron los primeros embajadores de Dios para dar la buena noticia.
Imagínense, ellos dice, dejaron ahí sus ovejitas y corrieron, bajaron la montaña, se fueron corriendo al pueblo, primero para buscar dónde estaba el Salvador. Y miren, como ahí ya el Señor les dio la ubicación de GPS, ellos fueron volando, ¿verdad? Ahora sí, ya con el GPS, cuánta cosa. Yo creo que el Señor les dijo, en tal lado, ahí está, vayan. Y fueron volando a encontrar al Señor recién nacido. Y después fueron corriendo al pueblo a avisar a la gente esa buena noticia. Pero yo creo que la gente no les paró ni bola. ¿Ustedes creen que la gente les creyó? Yo creo que no. La gente tal vez ni caso, estos están locos, habrán dicho. Sigamos en nuestra rutina. Y los que estaban bebiendo ahí, subiendo, siguieron bebiendo y no hicieron caso. Pero ellos fueron a dar la buena noticia de todo lo que habían visto y habían oído. Imagínense, qué lindo. Ellos visitados por el ángel del Señor. Nosotros encontramos, hermanos y hermanas, en el anuncio del Evangelio la noticia más grande que jamás ha recibido los seres humanos en toda la historia. Dios presente entre los seres humanos. Por eso es que Dios nos ama, porque nos hizo a imagen y semejanza de Él. Él vino en ese momento específico, en un tiempo específico, a un mundo corrupto, sucio, lleno de maldad. Jesús no nació en el templo, Jesús no nació en los palacios, ni siquiera nació en una casa. Imagínense, ni siquiera en una casa. Jesús nació en las afueras de Belén, sin la presencia de sacerdotes, sin la presencia tal vez ni de la partera, hermano. Pero ahí estaba el Señor. Los reyes no supieron, las princesas no supieron, nadie supo. Pero nace en un lugar inadecuado, en medio de la hierba, en medio de los animales, con los malos olores ahí a su alrededor. Pero qué precioso. Nace en extrema pobreza para hacernos ricos en gracia, ricos en gloria, para bendecir nuestras vidas. Y esos hombres sencillos y humildes, imagínense, ellos fueron los primeros visitantes del Señor. ¡Qué privilegio! Fueron los pastores, los campesinos, no realizaron una ceremonia de purificación. Recuerden que para ir al templo tenían que hacer toda una ceremonia para poder llegar y entrar al templo. Ellos no realizaron ceremonia de purificación ni lavamientos para ver al mismísimo Hijo de Dios. Ellos así, tal como estaban, con sus ropas andrajosas, sucias, tal vez malolientes, pero ellos fueron a ver al Señor. Es que el Señor no mira lo que miran los hombres, como nos dice en 1 Samuel 16:7, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, dice, pero el Señor mira el corazón. Y el Señor me miró ese corazón sencillo, humilde, que venía dispuesto a alabarle y a compartir esa alegría de este precioso recién nacido. Tal vez José y María no comprendieron eso porque tal vez estaban tristes ahí y ya nació el guagua y estaban ahí botados solitos en medio de ese establo, acomodando al niño. Pero cuando llegaron los pastores oyeron esas palabras tan maravillosas. Imagínense que ellos les contaron las palabras que oyeron del ángel del Señor, como dice en Lucas 2, 10, 11, y ellos le habrán dicho, nos dijeron, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Seguramente ahí ellos se alegraron, esta pareja que estaba ahí botada, ya se alegraron porque llegaron ya a visitar al niño, escucharon estas palabras maravillosas y se dieron cuenta que Dios estaba ahí, que Dios estaba con ellos. Y eso llenó su corazón. El niño prometido, el Emmanuel, ese Dios con nosotros, estaba en medio de su pueblo, el consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz. Y estaba ahí, en medio de una nación dominada por el más grande imperio de la época. Pero Jesús vino a irrumpir en la historia humana, cuando estaban ahí toda esa gente prepotente al mando de todo el país. Y se encarnó para
compartir su gracia, para compartir la salvación a todas las personas. Como dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y vino para dar la salvación no solo a unos, a todos. A todo aquel que en Él cree. Por eso debemos aprender a confiar, a creer en el Señor, en medio de la situación en que cada uno de nosotros vivimos. En medio tal vez de las sombras, de la enfermedad y de la muerte. Porque como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y debemos estar confiados, porque el Señor dice también en el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora que estamos en medio de una pandemia, porque esto no se ha acabado y esto va a seguir adelante, en medio de la crisis que muchos tal vez estén pasando, la falta de empleo, la falta de oportunidades, hay que buscar la esperanza en este Dios vivo que no nos va a defraudar, en este Dios maravilloso que siempre cumple sus promesas, en este Dios que no miente, que nos ama a todos por igual. Por eso, hermanos, se necesita mucha fe para poder celebrar ahora la Navidad, en este tiempo complicado para todos los seres humanos. Especialmente va a ser difícil en hogares donde han perdido a su papá, a su mamá, a sus hermanos, en hogares donde están todavía luchando con la enfermedad, porque ahora, en este preciso instante, hay muchas familias que están en muchos lugares aislados, tal vez sin nadie que les llame ni les visite, tal vez están sufriendo, otros estarán tal vez agonizando. Hay hogares donde estarán luchando con las deudas, luchando con la pobreza, con la necesidad, luchando con los problemas, por el estrés, por toda esta situación y la presión que todo esto ejerce. Muchos matrimonios se están destruyendo, estarán muchos luchando también por la estabilidad, peleando con su pareja, o qué sé yo. Imagínense, José y María son el testimonio, un testimonio grande, un testimonio de fe. Imagínense, ellos fueron personas pobres, personas que nunca se dieron por vencidos, aún en las situaciones más difíciles. Yo me imagino que para ellos también fue difícil creer que Dios estaba con ellos en medio de la prueba. Imagínense tener que caminar tan lejos para cumplir con el censo del gobierno y llegar allá y no tener ni dónde dormir, hermanos, ni una casa que les acoja, ni un lugar que esté abierto para ellos. Yo creo que tal vez dijeron, bueno, ¿cómo es el asunto? Dios ya nos dejó botar. Dios ya no se acuerda de nosotros. No tener ni dónde dormir y con el guagua que ya estaba ahí, ya rompiendo agua de fuente, imagínense. Qué complicado. Pero tuvieron ellos esperanza. Y nosotros creemos en el mismo Dios, en el Dios que en medio de la prueba no nos deja, en este Dios maravilloso que en medio de la vida está presente, en medio de la enfermedad está presente, aún en medio de la muerte sigue presente con nosotros. ¿Se acuerdan de esa canción de los hermanos Aramayo? En medio de la vida estás presente, oh Dios. Y en toda circunstancia de la vida está presente nuestro Dios. Está presente nuestro Padre para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. Y nosotros creemos en ese Dios que se reveló a los pastores, en este Dios maravilloso que siempre da buenas noticias, aún en la situación más difícil. Por eso en esta Navidad celebremos a este Dios vivo al que nosotros servimos. Celebremos con fe, con esperanza, porque sabemos que Él pondrá delante de nosotros un mañana mejor.
La pandemia no va a durar para toda la vida, algún rato se ha de terminar. Yo siempre digo, algún rato se ha de terminar y el Señor de nuevo hará que brille en el horizonte una nueva luz de esperanza para toda la humanidad. Ahora sufrimos, pero ya vendrá la vacuna y ojalá que nos toque, porque dicen hasta los 54 años y el otro año cumplo 55. Fuera del turno, hermanos. Imagínense, Dios no quiera, pero sabe que yo creo en un Dios todopoderoso que nos seguirá dando vida y vida en abundancia. Así que Dios nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Por eso no se desespere. Lo que esté pasando en su casa, lo que esté pasando en su vida personal, no se desespere, porque Dios siempre tiene el control. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor nos desafía ahora que no nos dejemos llevar, como yo decía en años anteriores, no nos dejemos llevar por el bullicio de las fiestas. La gente corre de aquí para allá para buscar las cosas y todo. Seamos prudentes, obedezcamos a las autoridades, no bajemos la guardia, no seamos confiados, no seamos imprudentes, hermanos. La gente corre de aquí para allá y la mascarilla botada. Yo la boté ahorita para que no me estorbe. Pero ellos le botan en el centro comercial, ellos le botan en el bus, caminan por el parque sin nada, hermanos. Eso ya es una negligencia total. Más bien, cuidémonos y meditemos en este tiempo acerca de este acontecimiento maravilloso de la venida de Jesús al mundo. Y meditemos, ¿para qué vino? ¿Qué quiere hacer con mi vida? ¿Cuál es el propósito del Señor al haberme llamado a ser parte del reino de los cielos? ¿Qué quiere el Señor que yo haga en este tiempo? Por eso hay que orar y hacer que esta Navidad sea una verdadera celebración, que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Por eso no se resista con Dios. Abra la puerta de su corazón, abra la puerta de su casa, para que el Señor entre y medite en esas palabras que le dio el apóstol Pablo al carcelero de Filipos. Él le dijo en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque si usted cree, su familia va a creer. Si usted cree y tiene esperanza en Dios, todos los demás van a tener esperanza y van a abrir su corazón, porque ahora todo el mundo está susceptible a escuchar, a saber de ese Dios maravilloso que da vida y da vida en abundancia. Por eso abramos el corazón a nuestro Dios todopoderoso, no al muñequito de yeso ni de madera. Así que a los que estén viendo este mensaje, apague esa vela, apague la vela de ese muñequito y sírvale a Dios. Amén. Este Dios maravilloso, este Dios le puede ayudar, Él puede cambiar el destino de su vida. Él va a ser la compañía suya en la soledad, en la angustia, en la desesperación, y Él puede cambiar el destino de su vida. El Señor no nos engaña, Él no nos traiciona, Él es siempre fiel, Él es siempre bueno, Él es verdadero y Él le dará lo que usted tanto anhela. Amén. Él le dará lo que tanto anhela. Por eso, hermanos y hermanas, depositemos nuestra fe todos los días en Cristo Jesús, y que en esta Navidad nosotros seamos bendecidos por nuestro Dios. Que en esta Navidad nuestro Dios nos guarde, nos cuide, pero ¿sabe qué? Ponga de parte. Cuídese usted para que el Señor pueda cuidar. Y recuerde que en la Biblia no está escrito cuídate que yo te cuidaré, porque está en otro libro sagrado. Así que nuestro Dios quiere que nosotros nos cuidamos, seamos prudentes, y Él nos va a bendecir con salud y con vida. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios con su luz infinita ilumine nuestro caminar para que no tropecemos y pequemos. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.